Buenos días, estimados estudiantes. Hoy es 16 de noviembre del 2020. Estamos en otra semana de actividades. Esperemos que nos vaya muy bien como hasta ahora. Les presento el tema del proyecto. Si usted verifica, estábamos en proyecto 3, hoy comenzamos proyecto 4. Se podría decir que esta es la primera semana del proyecto 4 también. El nombre del proyecto: con pequeñas decisiones se construye un mundo nuevo. Y el tema de la semana: reconocer y valorar nuestra historia. Verifica si eso es correcto. Muy bien, reconocer y valorar nuestra historia. Ahora, hoy día tenemos lengua. Le pregunto, si antes en las escuelas, antes de que se comenzara a enseñar lengua, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, lo que los niños aprendían era el oficio de sus padres. Si sus padres hacían pan, entonces los niños, por supuesto, se criaban en ese ambiente y aprendían a hacer pan. Si el padre o la madre eran agricultores, bueno, los niños aprendían también ese oficio de agricultor. Y el comienzo de las escuelas se da también con una fuerte inclinación hacia lo espiritual, hacia lo religioso. De hecho, eran las iglesias, bueno, de hecho una iglesia mayoritariamente, la que enseñaba y se enseñaba era religión. Luego, en un cambio, se comienzan a enseñar humanidades, materias humanas, sí, que se les llama del área de humanidades, entre ellas lengua. ¿Para qué nos sirve estudiar lengua y literatura? ¿Qué cree usted? ¿Para qué nos sirve? ¿O para qué le ha servido también a usted estudiar lengua y literatura? En su conjunto total. ¿Qué recuerda de alguna señorita, de alguna profesora que usted haya tenido conmigo? Para poder expresarnos bien. Para poder expresarnos bien. Erika Lema me parece que dijo lectura. Es correcto también. ¿Recuerda usted cuando aprendía los fonemas? La M con la A, ¿cómo suena? Ma. La M con la E, me. La M con la I, mi. Imagínense, no ha pasado tanto tiempo de eso, ¿verdad? Usted tiene aproximadamente 10, 11 años y eso lo aprendió hace unos 5 años más o menos, ¿no? Ahora, piense en todo el camino en que ha andado, todo lo que ha recorrido, y ya usted no dice ki, re, a, mi, ña, ño. Ya no hace esa lectura silábica, sino más bien tiene un nivel considerable en su lectura. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante saber leer bien? ¿Por qué es importante saber leer correctamente? ¿Qué opinión tienen ustedes? Pues, ¿por qué es importante saber leer correctamente? No se peleen. ¿Por qué es importante leer correctamente? Bueno, vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a ver un video y nos vamos a dar cuenta por qué es importante saber leer correctamente. Muy bien, entonces, antes de presentar esto totalmente, vámonos para acá y vamos a ver esto. Déjenme ver si les estoy compartiendo el audio. Sí, ya. Ahora sí, vamos a verlo. ¡El Chavo! Vamos a ver qué nos dicen aquí. Vamos a ver. Ah, caray, pero ¿y si son malas noticias? Porque luego suele suceder muchos accidentes a los vacacionistas. Y francamente me da miedo. Léemela tú, chavo, sí, por favor. Sí. Ojalá no sean malas noticias. Si le haya Juana al gato, ¿Qué?
Aquí dice, Celaya, Juana el gato. Celaya, Guanajuato. Es que sí. Es que mi hijita se fue a una hacienda de mis tías que están cerca de Celaya, Guanajuato. Sigue, sigue. Cuerito de papa. ¿Qué? Cuerito de papa. Querido papá. Profe. Sí, sí, sí. Sigue. Toda la semana me la pasé tomando. Toda la semana me la pasé tomando clases de baile. Pero, chavito, por favor, no hagas comas cuando no existan. No hay comas, ni puntos, ni nada, nada más hay puras letras. Está bien, está bien. Adelante. No, y acá también. Quiero decir que prosigas, chavo. A ver, ¿qué más? Y todo nomás porque yo siempre me hago la chis. Yo siempre me hago la chistosa. Yo pensé que ella también... Adelante. Digo que prosigas. Esa medio rubia... ¿Qué? ¿Qué? Oye, esa medio rubia... Eso me dio rabia. Adelante, prosigue. Entonces tuve una idea. Busqué a mi tía y se la partí. ¿Qué? Busqué a mi tía y se la participé. Por favor, ya te dije que no hagas comas. ¡Que no hay comas! Bueno, ¿y no puedes leer sin pararte? No estoy parado, estoy sentado. Quiero decir que leas de corrido. ¿De corrido? ¡Claro que sí! A ver qué fue. Entonces yo le dije a mi papá... Quiero decir que leas sin interrupciones. Ah, Por favor, chavita, sigue, sigue. yo les conté que mi papá es viudo. Viudo. Sigue, sigue. Y como lo extraño... No, extraño. Y como lo extraño mucho, me quiero regresar ya. ¿Ya ves? Me extraña mucho. ¿Ya ves? Sí. Me va a llevar el mayor mono. ¿Qué? Ahí dice, me va a llevar el mayor mono. Me va a llevar el mayordomo. El viejo mayordomo que trabaja en la hacienda de mis tías. Continúa. Sí. Pero voy a llegar casada con el viejo. Voy a llegar... Voy a llegar cansada con el viaje. ¿Sigo leyendo? No, espérate, yo voy después. Pero como el mayordomo no sabe dónde vivo, sería bueno que tú fueras a la estación a buscarme. Claro que sí, mijita. Pero rápido, que se hace tarde. Sí, mija, sí. Puedo asegurarles que ningún estudiante mío lee así. Eso sí puedo asegurar. Ok, reacciones del video. ¿Qué pasaba con el chavo? No leía bien. No leía bien. ¿Qué cosas hacen que no lea bien? ¿Qué pasaba? No pronunciaba bien. No pronunciaba bien, no pronunciaba correctamente. ¿Qué más? Se pasaba lo que no se gana. O, bueno, las cosas. Correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿O algo más? Comas donde no existían. Ay, exacto, donde no existían. ¿Qué más? Por Cambiaba ejemplo, la palabra. cambiaba las palabras. Por ejemplo, en vez de querido papá, 2 palabras, él decía cuerito de papa. Ahí hay 3. Entonces se inventó una palabra. ¿Le gustó? Creo que sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Estuvo bueno. Sí. Ya, entonces miren, es como una exageración, ¿no? Por supuesto, nadie aquí lee así, pero esta exageración que es graciosa, sí, fue graciosa, nos hace ver algo real, ¿no? Tenemos que leer correctamente, sin predecir, sin inventarnos palabras.
y respetando los signos de puntuación. Ahora, una de las cosas que nos puede ayudar a correctamente es precisamente lo que veremos hoy. Vamos a enriquecer nuestro vocabulario y de esa forma también nosotros manejaremos más palabras y leeremos correctamente. Vamos allá. Muy bien. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Puede alzar la manito en Zoom, por favor? ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Veamos aquí. Dice Natalie, ¿puedes ayudarnos, por favor? Desde arriba, ¿qué semana estamos? Y haciendo las pausas que deberíamos. Vamos, Natalie. Estamos semana 24, lunes 16 de noviembre de 2020. Eso. Actividad 1. Vocabulario según diferentes campos Semánticos. ¿Sabías que un campo semántico Semántico, no es semántico, semántico. es un conjunto de palabras cuyo significado está relacionado de alguna manera? La relación entre las palabras que forman un campo semántico puede ser de varios tipos. Ya, hasta ahí. Gracias, Natalie. Pausemos allí un momento. Muy bien. Entonces, si a usted le pregunta, ¿qué es un campo semántico? ¿Qué respondería? Un campo semántico. De Es hecho, un conjunto de palabras cuyo significado está relacionado de alguna manera. eso, muy bien. De hecho, la palabra semántico en el diccionario significa algo que hace referencia al significado de las palabras o de las oraciones. Al significado de las palabras o las oraciones. Entonces, un campo semántico es un conjunto de estas palabras, como nos mencionó Erika, que su significado se relaciona de alguna manera. Vamos a ver cuáles son esas maneras, ¿no? Porque hay tres, al menos tres de las cuales nos menciona la guía, y Natalie nos va a seguir leyendo para mencionarnos, la primera. ¿Puedes continuar, por favor, Natalie? Cuando tienen un significado muy similar o igual: coche, carro, vehículo, automóvil, camioneta. Excelente. Campo semántico. Ahí no, mire cómo le hice yo gráficamente, que usted más o menos piense, ¿no? Que un campo semántico es como un círculo, una circunferencia. Y lo que está dentro tiene una relación. Por ejemplo, dice aquí cuando tienen un significado muy similar o igual. Estos son los, ¿cómo se llaman esas palabras que tienen un significado similar a otras? ¿Cuáles son esas? Miren, no le voy a decir, pero comienza con sino. Sino, sinónimo. Sinónimo. Correcto, los Sinónimo. sinónimos. Eso es bien. Entonces son palabras que tienen un significado similar. Por ejemplo, vamos a pedirle aquí, para ejercitar este campo semántico, de las que tienen un significado similar, vamos a pedirle aquí a Ashley que nos ayude con una palabra de algo que tenga cerca. Algo que tenga cerca, Ashley. Cualquier palabra. Que se pueda decir por aquí, por supuesto. No nos va a decir algo que no podamos escuchar. Ajá. Una palabra, Ashley.
¿Qué quieres probar? No sé. Cualquier palabra. Por ejemplo, camiseta, mire, camiseta. Palabras similares a camiseta. Palabras similares a camiseta. U otra palabra. Escojamos otra palabra. Mire, por ejemplo, aquí, ve. En el mismo, en la misma, Camioneta. en la misma diapositiva nos da un ejemplo. Mire, coche, carro, vehículo, automóvil, Campo. camioneta. Eso nos hace referencia, ¿no? Si usted escucha esas palabras, lo que se le viene a la idea es un tipo de vehículo que tiene ruedas, que puede transportar personas, ¿verdad? Por ejemplo, a este mismo campo semántico, ¿qué otras palabras le podríamos añadir? Coche, carro, vehículo, automóvil, camioneta. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Podría ser, por ejemplo, taxi. Podría ser, ¿no? Un bus. Un bus también podría ser, claro. Por ahí van, ¿no? Igual son vehículos de transporte. Y entonces, mire, ¿no? Ahora, el campo semántico, usted piénselo como un círculo, y lo que está dentro es lo que se parece. Y ahí tenemos la figurita, ¿no? De un coche, un carro, un vehículo y de una camioneta, que también es un automóvil, es un vehículo, también se le puede denominar un carro. Muy bien, ese es el primero. Vamos a ver otro. Vamos a la siguiente diapositiva. Esperemos un momentito hasta eso para ver la siguiente. Ok, ahí la tiene. El siguiente ejemplo de campo semántico nos va a ayudar leyendo, por favor, Carlos Loor. Lo que está de verde, Carlitos, por favor. Bien. Todo. No, esta parte de aquí que le señalo. A ver. Está de verde. Aquí, Ya. esta parte. Cuando las palabras forman parte de una serie, por ejemplo, los días de la semana. Eso, ¿no? Entonces, mire, ese es otro ejemplo de campo semántico. Ahora, vamos a ver acá gráficamente el campo semántico de una serie, ¿no? Los días de la semana. Y ahí los tiene, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo lo estoy esperando y no me dice nada. Sábado, domingo, eso, feriado, no, ese no. Entonces, por ejemplo, otra lista que podríamos formar nosotros, un campo semántico de una serie, podría ser los números. ¿Qué más? De una serie. Los números. ¿Qué más? Aparte de los días, ¿qué otra cosa podría ser? Frutos. Los frutos, por ejemplo, las frutas de la costa, las frutas de la sierra. ¿Qué más? Castilla. ¿Perdón? Los colores. Los colores. No se te alcanza a escuchar, Erika, otra vez. Los meses del año. Los meses del año. ¿Qué más? La silla. ¿Por qué las sillas, Erika? Nota que forman parte de una serie. Mire, por ejemplo, del mismo campo semántico podría ser los útiles escolares, ¿o no? Nombre de las mujeres. Los nombres de las mujeres. trabajo. Ok, muy bien. Muy bien. Ahí lo tiene, ¿no? Entonces, un ejemplo de este tipo de campo semántico, los días de la semana, como mencionaron, los colores, los meses del año, las estaciones también, ¿no? Por ejemplo, verano, invierno, primavera, otoño. Por cierto que en Ecuador solo hay 2 estaciones, invierno y verano. Vamos a ver la tercera, ¿ya? Muy bien. La tercera, ¿puedes leer, por favor? Aquí tenemos a Junior. ¿Puedes leer, Junior?
Cuando las palabras se relacionan con un tema específico. Específico, ya, muy bien. ¿Cuál es el ejemplo? Campo semántico, médico, Médico, ¿qué más? Enfermera, Hospital. hospital, Medicina. medicina, enfermedad, Enfermedad. curación, cirugía. Eso, ¿no? Y si usted le preguntan de qué campo semántico, invéntese de qué campo semántico correspondería esto. Si usted le diría, tienes que ponerle un nombre a este campo semántico. Ya, pero algo más específico, Erika, por ahí va. Mire que dice también enfermedad y ese no es un trabajo. Cirugía tampoco, curación. ¿Cómo le llamaría usted a este campo semántico? ¿O cuál sería, como dice aquí, el tema específico de las palabras de este campo semántico? ¿Cómo se relacionan estas palabras? Médico, enfermera, hospital, medicina, enfermedad, curación, cirugía. Anímese, póngale un nombre. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el tema específico de este campo semántico? Otra vez, perdón. Emergencia. Emergencia, sí, podría ser. Mire que en emergencia, pero en emergencia hay de todo, ¿no? Y está bien porque hay cirugía de emergencia, curación, enfermedades, medicinas, hospital, enfermera, médico. Sí, emergencia médica podría ser el tema específico. Pongamos otro tema. Vamos a pedirle aquí a Doménica Viracocha que nos diga un tema y nosotros armamos un campo semántico con palabras sobre ese tema. Danos un tema, Doménica Viracocha, por favor. Puede ser de alguna profesión. No se te logra escuchar. ¿Perdón? Uy, comenzó el concierto de los canes de frente de mi casa. A ver, por favor, trata de subir un poquito el volumen, Doménica, a tu voz y nos mencionas, por favor. No te escucho. Ahora sí. Poesía, ya, excelente, poesía. Ahora, el campo semántico que nos da Doménica es poesía, o más bien el tema específico. Ahora armemos el campo semántico de poesía. Palabras relacionadas con poesía. Poeta. Poeta, eso, el que la hace. ¿Qué más? Poesía. Poema. Poema, ¿qué más? ¿Qué contiene la poesía? Escritura. Escritura, ¿qué más? ¿Qué contiene? Potencia. Ya, ¿qué más? Por ejemplo, los que riman, ¿cómo se llaman? Que riman. Lo que escriben. Se llaman versos. ¿Verdad que sí? ¿Qué más? Poeta, poesía, poema, verso. Cada uno de los versos está dividido en Dos. estrofas. ¿Qué más? Poesía, poema, poeta, verso, rima, estrofa, belleza. La poesía transmite belleza, sentimiento. Ortografía. ¿Perdón? Ortografía. Ortografía también, sí, hay que usar, hay que hacer uso más bien, perdón, de la ortografía, una correcta ortografía. Pongamos otro, ya, digamos el campo semántico veterinaria, ya. También.
Ok, el campo semántico es veterinaria. ¿Qué podría decir usted? Ese es más fácil. Ok, ¿qué más? Veterinario. Veterinario, perro, ¿qué más? Gato, Animales. animales, ¿qué más? ¿Qué le hacen? Collares, ¿qué le hacen a los animalitos en una veterinaria? Vacunarlo. Vacuna, Vacunarlo. vacuna. Perfecto, vacuna. ¿Qué más? ¿Qué otras palabras de ese campo semántico? Medicina, Remedio. remedio, Curación. curación. Perfecto, ¿sí ves? No es difícil esto del campo semántico. Y nos hace pensar en palabras, ¿no? Palabras para enriquecer nuestro vocabulario. A veces están cortitos, muy cortitos. Lo que nos ayuda a esto es a expandir para poder comunicar nuestras ideas correctamente. Imagínese que la Chilindrina no hubiera escrito correctamente. Bueno, otra cosa es que el chavo como que no era tan bueno. A la final y no lo manda a la estación de trenes al papá, sino lo manda a ver sin querer a Guanajuato y ella ya estaba de regreso. Por eso es otra de las cosas importantes de la lengua que nos permite comunicarnos de una forma adecuada. Pongamos otro campo semántico, ¿ya? Y con este vamos terminando esta parte. Propongo un campo semántico, por favor, Romina Vera. Puede ser redes sociales, el campo semántico, el tema del campo. Pongamos redes sociales, a ver. Ese es el tema específico. Cuente, por favor. ¿Qué podríamos poner? Facebook. Ok, ¿qué más? Instagram. WhatsApp, Instagram, YouTube. ¿Qué más? Messenger. Messenger, ¿qué más? TikTok. No solo los programas, TikTok, ¿qué más? ¿Qué pasa con redes sociales? ¿Qué hay ahí? Like. Hay like, ¿qué más? Correo. Hay correo, ¿qué más? Google. Google, ¿qué más? Play Store, ¿qué más hay en redes sociales? Pero ya directamente en redes sociales. Google Maps. Ya mire, en las redes sociales, ¿qué pasa en las redes sociales? ¿Qué hay? Videos. Hay videos, ¿qué más? Fotos. Fotos, noticias. Noticias, muy bien. Historias, eso, historias, muy bien. Audios, ¿qué más? Parándula. Documentales, ¿qué más, Erika Lema? Ayer pasó un temblor y salió en las redes sociales. Noticias, muy bien. Actualidad, memes, de todo un poco. Muy bien. Emojis también, muy bien. Ahí está, ahí tiene otro tema de un campo y un campo semántico. Vamos a la siguiente entonces. Ok, tenemos que leer con atención el siguiente texto. Le vamos a pedir por favor a Valentina Guaranda que nos ayude con la lectura. Escuchen por favor. La historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado de la humanidad y surgieron cuando el ser humano desarrolló la No, si la ve, capacidad eso, muy bien. de escribir. Antes de que se desarrollara la escritura, no fue posible registrar con exactitud en el lugar, el tiempo y la forma en la que ocurrieron los sucesos ni describir los personajes
lados en ellos para que los personajes No, pudieran no los personajes, las personas. No adivine, siga. Usted lee bien. Concéntrese y continúe, por favor. Para que las personas involucrados pudieran conocer pudieron conocer el pasado. Es que existe una relación muy estrecha entre la historia y los sistemas de escritura. De ellos llamamos De hecho, prehistoria al periodo anterior a la inversión de la escritura, y se la conoce gracias a la arqueología. La ciencia que estudia los pueblos antiguos para partir de sus restos, por ejemplo, hacer excavaciones y encuentra objetos y residuos para aprender cómo vivía y que así estos pueblos en una época. Eso, gracias, Valentina. Valentina, siga practicando. Recuerde, y va creciendo. No se me atolle, no se me quede. Siga practicando. Vamos a pedirle que nos ayude aquí con la lectura. Lucía Pauta. Puedes continuar con la lectura, Lucía, por favor. Lo de color negro, Lucía. ¿Qué finalidad tiene la historia? La principal finalidad que tiene la historia es que nos ayuda a entender las situaciones del pasado, sus causas, consecuencias, para poder comprender nuestro presente y planificar nuestro futuro. Lo que se logra por medio de la escritura y la lectura. Esta ciencia despierta la curiosidad, porque es muy interesante descubrir cómo vivía y qué hacían nuestros antepasados. Eso, gracias, muy bien. ¿Alguien tiene la bendición de tener sus abuelitos con vida? Yo sí los tengo parte de mamá. Sí. Ok. Yo, Parte de papá no. De papá, no. Tengo parte de papá. De parte de papá. Mamá. Oiga, es increíble cuando uno habla con los abuelitos, ¿no? No sé, es como que son a veces hasta como nuestros cómplices. No sé si usted alguna vez cuando se iba despidiendo le dio la manito a su abuelita y ahí había una monedita para que su papá no se dé cuenta. Así dice Doménica Viracocha. Sí, mijito. Yo vivo con mis abuelitos. Ve con los abuelitos. Ok. Sí. Ok. Sí. yo también. O por ejemplo, no le estés regañando a Doménica si ella es una chica tranquila que O si no, Ajá. dicen, no lo estés regañando porque yo jamás te regañaste. Ay, ve. Ok. Muy bien. ¿Y será verdad eso? Que nunca la regaño.
Bueno, no lo sabemos, pero continuemos ya. Ahora, sí es muy importante, ¿no? Lo que nos mencionaban Valentina y Lucía es interesante hablar acerca de las cosas que han pasado en nuestros familiares, más que nuestros antepasados, nuestros familiares. Por supuesto, nuestros antepasados ya en una historia más lejana hacia el pasado, por supuesto, en la historia, ¿no? No puede ser hacia el futuro. Ahora, después de haber leído este texto, vamos a verificar cuáles son las actividades, porque tienen que ver con el texto. ¿Podrías leer, Héctor, cuáles son las actividades que tenemos por realizar? Héctor, se desconecta, nos volvemos a conectar un momento más, por favor. Héctor Cuadra. No. Erika Lema, ayúdale a Héctor, por favor. ¿Puedes leer? Coge entre las siguientes palabras aquellas que conforman un campo semántico por ser parte de una serie y escríbelas en tu cuaderno. Eso. Humanidad, hechos, presente, historia, personajes, pasado, escritura, futuro. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos leyó Erika? Que dentro del siguiente grupo de palabras, humanidad, hechos, presente, historia, personajes, pasado, escritura, futuro, son 8. Vamos a... Muy bien, ya regresamos. Entonces, había 8 palabras ahí. Muy bien. ¿Qué pasaba con esas 8 palabras? Bueno, pasaba lo siguiente. Buenos, hola Natalia. Ya, entonces pasa lo siguiente. Que vamos a escoger de esas 8 palabras, vamos a hacer grupos. Vamos a hacer grupos de palabras que conformen un campo semántico, que sean parte de la misma serie y que vayan en un campo semántico separado. Entonces aquí hay un solo grupo, no están enlistadas y son 8: humanidad, hechos, presente, historia, personajes, pasado, escritura, futuro. Ahora, de ese solo grupo que hay, tenemos que escoger con sabiduría cuántos va a armar usted dependiendo si esas palabras se relacionan. Mire, por ejemplo, una fácil de aquí. ¿Cuál podría ser? Arme usted un campo semántico. Escoja algunas de estas palabras y arme solo uno. Hay más de un campo semántico aquí, pero arme uno. De las 8 que están enlistadas, ¿cuáles están bien relacionadas? ¿Cuál? Haga grupos de palabras. Presente, pasado, futuro. Excelente. Presente, pasado, futuro. Mire, ahí tiene una serie, ¿no? Presente, pasado, futuro. Entonces, ¿qué es lo que haría ahí Doménica? Bueno, arma su círculo de campo semántico y dentro de ese campo semántico escribe presente, pasado y futuro. Entonces, si ya escogió 3, ya solo quedan 5. Humanidad, hechos, historia, personajes, escritura. Entonces usted escoja con sabiduría el siguiente campo semántico que va a conformar
hasta que no le quede ninguna palabra, porque esa es la finalidad, de que aquí no quede ninguna palabra, sino más bien que ya estén en los campos semánticos. Muy bien. Vamos a pedirle a Erika que continúe en la lectura de la siguiente actividad. Escribe en una hoja un campo semántico de 5 palabras sobre la historia. Puedes utilizar las palabras usadas en el texto anterior. Excelente, gracias Erika. Claro, Erika Lema, pues si dijimos que continúe. Ya, ok, dice, tenemos un campo, el tema del campo semántico que es la historia. Ahora, tenemos que escribir, ¿cuántas palabras? 5 palabras sobre la historia. Nos podemos apoyar con el texto, es decir, con las palabras que podamos encontrar aquí. Si el tema del campo semántico es la historia, mire, yo le ayudo con una. Sucesos. Esa está bien relacionada con la historia, porque la historia cuenta sucesos, ¿no? Hechos. Bueno, ya, no le haga la tarea a los compañeros y dejémoslo hasta ahí. Hechos, sucesos, y ahí lo tiene. Fácil o difícil lo de hoy. Hasta ahí terminan las actividades de lengua. ¿Fácil o difícil? Fácil. Yo creo que está fácil. Sí, yo creo que está fácil. Mire, ya sabe usted qué tratamiento le damos a lo de verde. Algo súper corto. Mire que el texto en sí no tiene relación con lo específico que queremos ver. Por eso el texto no se pasa. A la loca que yo le digo, ¿sabe qué? Pase. No, la idea no es que a usted le duela la mano, sino más bien que recordemos lo más importante. Por eso lo de verde están los conceptos de campo semántico y los tipos. Y ahí tiene 2 actividades. La primera, conformar los campos semánticos de este listado. Hay más de uno, ya tenemos al menos uno. Y la siguiente, tenemos el tema del campo semántico, la historia. Podemos pensar en palabras que se relacionen y también tenemos el apoyo del texto de aquí. Allí también podemos encontrar palabras relacionadas con la historia. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Quiere que le pase el video del Chavo al grupo? Sí. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Sí, ya, ok. ¿Sabe que hablando o recordando un poco, ¿no? De que hablábamos acerca de los abuelitos. Yo me acuerdo que en las tardes, cuando estaba donde mi abuelito paterno, él ya no vive. Le falleció hace tiempo. Después de ir al río, porque nos bañábamos casi todos los días en el río. Después de eso, en las tardes, íbamos a ver en el 8 el Chavo. Eso recordé ahora. Cuéntenos, díganos, Lucía. Yo no tengo que hacer deberes porque ya lo hice. ¿Cómo ya los hizo? Ahorita, a lo que estaba usted explicando, lo estaba haciendo. Ya, perfecto. ¿Y pasó a limpio ya? Yo lo pasé por eso. Vea usted. Muy bien, está bien, Lucía, excelente. Excelente. Hágale la seña, Doménica Viracocha, ¿cuál fue? Sí, excelente. Muy bien. Entonces, nos vamos despidiendo. Saquemos la captura, por favor, para tener evidencia de esta reunión. Puede activar, por favor, su camarita. Recuerde, mientras va activando la camarita, la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Siga leyendo, siga ejercitando, siga equivocándose, pero mejore. Y va a leer mejor, mucho mejor. Todos podemos leer mucho mejor siempre. Todos.
Muy bien, vamos a las 3. 1, 2. Esperemos un ratito a los 1, 2 y 3. Ok, vamos a compartir la pantalla para ver cómo salió. Vamos a poner una nueva diapositiva y vamos a pegarla aquí. Y listo, ya estamos. Muy bien, estimados estudiantes. Muchas gracias por su atención. Mañana. Espero que tengan un bonito día. Y nos vemos mañana. Ok. Chao. Profe. Sí, cuéntenos, Abigail. Chao, profe. Chao. ¿Alguien hizo los pastelitos de espinaca? ¿O quiso hacerlos o tiene planeados hacerlos? Puede que en otro momento lo tenga y por ahí tenga la receta. Ok, excelente. Excelente. Nos vemos. Dígame, Junior. Ah, sí, algo me escribió su mami. Déjeme ver que como estaba aquí en Zoom. Entonces... Chao, profe. Chao. Ah, ya, mira, me escribe tu mami. Eso era opcional, Junior, lo de los pastelitos. Es opcional. Si tú deseas, lo puedes hacer. Muy bien. Esta semana debe llegar la colación escolar, entonces cuando sea de retirarla, yo les aviso por ahí. Nos vemos mañana. Ok.